Ya hace más de 9 meses que comenzó este viaje alrededor de toda Europa. En todo este tiempo hemos recorrido el sur y hemos explorado la Turquía más desconocida. Ahora nos hemos desplazado hacia la Laponia, el punto más al norte del continente europeo, en el que pasaremos 3 meses hasta poder ver las ansiadas auroras boreales. Pero antes tenemos algunos asuntos pendientes. Hemos salido del camping y nos hemos venido a Finlandia porque estábamos como a unos 45 minutos. Y el motivo es que estamos aprovechando un súper que hay aquí que está como súper barato en comparación con Noruega. O sea, tampoco nos flipemos porque el kilo de pimientos va a 18 euros, pero todo lo demás está bien. Y además hemos venido a conseguir internet, que luego os explicamos cómo lo estamos haciendo para tener internet ilimitado en Noruega. Razones por las que nos hemos venido a esta parte de Finlandia. Primero ya lo habéis visto, que es ir al súper a comprar y se nota un montón la diferencia, ¿vale? Estamos en una zona, o sea, como en ese pequeño bracito que va hacia Noruega, Finlandia, ¿vale? Entonces es una parte muy bonita, que se pueden ver auroras boreales, hay parques naturales muy bonitos, o sea que es recomendable pasar por aquí. Y sobre todo, pues si estás ya agonizando porque llevas mucho tiempo en Noruega, pues la verdad que va muy bien, porque hemos notado mucha diferencia en el súper y está a un precio bastante pagable, nada que ver con el norte de Noruega, que es prohibitivísimo. Que veníamos ya un poco, no se podía pagar, sobre todo la verdura. Vale, segundo motivo, que nos hemos quedado sin internet. Veníamos utilizando una tarjeta de prepago de Finlandia. Teníamos internet ilimitado en Finlandia y en Noruega resulta que eso se traduce a 50 gigas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos aprovechado, hemos venido al súper y nos hemos comprado 2 tarjetas más como esta. ¿Vale? Esta es la que compramos, que te sirve para Suecia, Finlandia y Noruega. Y los bálticos también. Y bálticos. Pero como solo son 50 gigas, pues ahora con cada paquetito de estos tenemos 50 gigas más. ¿Qué es lo bueno? Que es una sin prepago, entonces tú la activas, la iremos activando a demanda. Cuando necesitemos 50 gigas más, pues pagamos los 25 euros, que es lo que cuesta, y tenemos más internet. Y nada, y ahora aquí nos quedaremos un día seguramente, exploraremos un poco la zona porque es súper bonito, lo teníamos marcado en el mapa por si acaso veníamos, pero la verdad que es muy bonito. Es una parada técnica que está bastante bien porque únicamente hay un súper aquí en esta zona, está justo al lado del centro de visitantes, puedes hacerte las rutas que hay, bueno, 2 o 3 rutas principales. El parque natural se llama Kilpisjärvi, puedes ver los renos aquí mismo, incluso en el parking es que te vienen a ver al lado. O sea, es parada técnica, gasolina, súper, internet. Sí. Y bueno, te vas de aquí a tope. La gasolina la hemos pagado a 2,14 y en Noruega ahora está a 2,30. Sí, 20 céntimos así más barata. Súper recomendable de hacer, tanto si vas a cruzar como si estás haciendo una ruta larga por Noruega y quieres recargar un poco. Sí, son 40 minutos de la carretera principal que baja o sube de Noruega, o sea que está bien. Después de hacer la compra, nos vamos a comer un plato de bulgur, arroz, no sé lo que va a salir de aquí. Y nos vamos a ir a hacer una ruta porque solo vamos a hacer una. Ayer por la noche estuvimos haciendo una así por la tarde y fue muy chula porque veo muchísimos renos y a ver si ahora vamos a ver otra un poco más panorámica. Os la vamos a enseñar y a ver si encontramos más renos. ¿Dónde estamos, Natalia? En un refugio de guerra. Refugio subterráneo aquí que es como una especie de tubo metálico así arrugado, todo enterrado en roca. ¿Y qué hacemos aquí? Pues nos estamos refugiando porque hace muchísimo viento. Estamos haciendo una ruta que es unos 10 kilómetros o así. Hay otra ruta que es más larga, ¿no? Que son 10, bueno, estos son 10 kilómetros ir y volver, pero hay una que son 10 kilómetros ir y te lleva al punto donde se unen Noruega, Finlandia y Suecia. O sea, es como la ruta más famosa. Es el triángulo donde coinciden las 3 fronteras ahí. Y la gente suele hacerla en 2 días y acampa allí y duerme, pero como no tenemos material para acampar. Y nada, y en esta zona de aquí, como muchos vestigios de la guerra, ¿no? Entre la Alemania nazi y los noruegos, de hecho hay como marcas de bomba y cosas así. Sí, había muchos agujeros ahí en el suelo que
indicaba que ahí habían bombardeado. De hecho, la montaña, bueno, no sé cómo se llama esa montaña, tiene como un lado que no sabemos si es por, bueno, según ponía, ¿no? Era como por caer de una bomba. Y nada, no estamos viendo renos. Ayer sí que vimos renos y en esta ruta no tienen renos. A Natalia le falla eso, no han puesto renos en la ruta. Un -1 de puntuación. Vamos a seguir a ver si llegamos al pico, que nos queda 1 kilómetro, y luego volvemos porque el tiempo se está poniendo un poco feo, hace mucho viento y está muy gris. I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. Y estos días nos han servido para recargar pilas, recargar la nevera y además para dejar de estar pendientes un poco del clima de Noruega. I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. Hoy hemos amanecido en Noruega. Hemos cruzado ya. Al final eran media horita, ¿no? de carretera y ya está. La verdad que nos ha ido súper bien hacer esta recarga de nevera porque está súper vacía. Hemos comprado fruta, verduras, salmón, que de hecho ya nos lo hemos comido. Ahora os enseñamos un poco ese salmón, que estaba muy bueno, la verdad. Servicio a domicilio de salmón. Toma ya. Pues hoy nos hemos aventurado a comprarnos salmón, ¿no? Salmón noruego, yo espero que esté bueno, ¿no? A ver. Son de las cosas que tenéis que probar si venís a Noruega. Este he comprado de súper, ¿eh? O sea, no se nos ocurriría nunca ir a un restaurante. ¿Está rico? Está muy bueno. Muy bien. Hemos echado gasolina. Sí, hemos hecho gasolina súper barata, ahora tenemos internet. Hemos hecho un reset de Noruega muy bueno. Y ahora vamos camino a hacer una ruta. Esta es una ruta que Natalia ya, antes de venir a Noruega, de hecho es una de las razones principales por las que estamos en Noruega. Yo espero que cumpla con lo que promete o con lo que por lo menos imaginamos, porque el hype es muy alto. Es una de las cosas que no la pudimos hacer el año pasado cuando estuvimos en Noruega porque, bueno, es la ruta del Segla, en la isla de Senja, y era una ruta que me hacía muchísima ilusión hacer. Y como no pudo ser... Bueno, es que nos llovió 2 días seguidos sin parar. Fueron, creo que de los muy pocos días que nos llovió, pues llovió 2 días sin parar y ya tuvimos que cancelarlo. Además es una ruta que es muy sencilla, pero si está lloviendo o hace viento, pues es complicada e incluso puede ser peligrosa. Y eso que en principio es bastante sencilla, lo único que tiene un poco de desnivel y ya está. Bueno, tiene todo el desnivel de golpe, creo que son 2-3 kilómetros de subida. No, menos, son No, 1 kilómetro 800. Sí, eso es... Pero bueno, todo es subida a saco. Era una ruta que la quería hacer para mi cumpleaños, porque mi cumpleaños es mañana, pero ahora salió el sol y mañana va a llover mucho. Así que al final, mira, hemos comido y nos vamos ya a hacerla, a ver qué nos encontramos. Y esta es una de las cosas súper curiosas de Noruega que también encontrarás en Cabo Norte, y es que como el clima es tan extremo, en los túneles encontrarás unas puertas automáticas que cuando hace muchísimo frío, hace mucha nieve, se cierran y entonces mantienen aislado pues, lo que son los túneles que pasan por debajo de las montañas. Bueno, ya vamos de camino. Al final hemos tenido que aparcar en un parking de pago porque las opciones para no pagar son bastante complicadas. O imposible. O tienes que hacer la ruta muy... Aquí ya lo pone, ¿eh? No parking. Bueno, sí. El pueblo está cerrado al parking, básicamente. Sí, es muy pequeño, es normal. Parking cuesta 2,5 € la hora. Sí. Se paga a través de una aplicación. Que hay opciones, sí, pero como yo estoy un poco chunga de la espalda, pues hacer rutas largas y eso pues no entra en nuestros planes ahora mismo, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido que vamos a hacer el sube y baja rápido para poder hacer fotos y ver el Segla así en su esplendor y ya está.
tardamos una hora en subir. Estamos justo en la cresta que va a dirección al Segla. ¡Pam! Vaya, madre mía. Espectacular. ¿Sabes? Toda la piel de gallina ya y todo lo bonito. Brutal. O sea, ha merecido la pena venir. Mucho. Muchísimo, Fabi. Hombre, ya ves. Y los 7 euros de parking también. Espectacular. Y si estás en plena planificación de tus próximas vacaciones, debes saber que acabamos de lanzar nuestra guía para viajar en camper por Europa y Turquía. En ella encontrarás la información necesaria para cruzar fronteras, toda la documentación que necesitas, cuáles son los mejores países para visitar en verano, cuáles son los mejores para visitar en invierno y toda la información que se te pueda ocurrir o que incluso ni sabes que necesitas. Te dejaremos toda la información en el comentario fijado de este mismo vídeo. Y no te negaré que llegar hasta este lugar ha sido uno de los mejores regalos de mi vida. Pues como veis, mirad qué sitio, estamos en un sitio brutal, yo creo que de los mejores de Senja, que es la playa de Elfsfjord. El fiordo de Elf. La verdad es que es un sitio y además estamos con la puesta de sol aquí, que acaba de bajar el mar, es una locura. Hoy se pone el sol, creo que a las 10:30, son las 10. Se supone que se va a poner Sí, y sale aquí. a las 2:30. Bueno, que no se va a hacer de noche todavía, muy pronto. Hay mucha expectación porque nosotros no sé cuánto vemos, hace ya casi 2 meses que no vemos la noche, o sea que está muy cotizada la oscuridad. Pero bueno, el sitio, o sea, ya veis que es que estas paredes son una locura lo que hay Ahí aquí. están Aquí Natalia, hola. Allí están los dientes del diablo, Eso los que veis detrás. Tungenese, creo que se llaman. Y por allí detrás está el Segla, que es la ruta que hicimos ayer. Sí. Nada, yo para mi cumple me pedí venir a Senja y aquí estamos, hoy me cumple, pues... Hombre, vaya sitiazo, nos acabamos de comer una pizza ahora, vaya sitiazo para venir aquí a disfrutar y madre mía. Hemos hecho hoy la plataforma, que te da unas vistas así Sí. también a otro fiordo. Hemos ido al Senja Troll, pero bueno, nos ha decepcionado un poco de como lo vimos el año pasado. Hemos ido al pueblo de Ham. Sí. La verdad que bueno, es bastante turístico Micropueblo. y muy pequeño. Recomiendan más ir a Hushoy. ¿Y qué más hemos hecho? Hablar con muchos españoles. Sí, la verdad es que está petada de españoles aquí, o sea, es la zona donde más españoles hemos encontrado. Pero bueno, la isla de Senja es que es un obligado si vienes a... Si pasas por Lofoten, es obligado a pasar por aquí también. Y vamos a disfrutar de la puesta de sol. Y bien, pues parece que poco a poco vamos encontrando ese equilibrio entre sobrevivir y disfrutar. Y es que en esta región del planeta las dificultades parecen multiplicarse, pero la verdad que hacerlo con estos paisajes es inmejorable. Hoy parece que el clima nos está dando una tregua, pero esto en los próximos días se va a complicar bastante. Desde la isla de Senja nos vamos a desplazar hasta las islas Lofoten, pero ya te aviso que la cosa se va a poner bastante negra. Y por aquí ya nos asoman los dientes del diablo.